Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse al Lead Forward Financiero para Latinoamérica. Mi nombre es Martín Galparsoro. Soy el director de finanzas para cuentas globales y Latinoamérica aquí en VMware. Les quiero dar una cálida bienvenida y agradecerles a todos por participar esta mañana de este magnífico evento. Como ustedes saben, durante los últimos años, y en especial en el contexto de la pandemia, la industria de servicios financieros en todos los verticales ha priorizado las iniciativas digitales. Desde bancos de inversión, banca privada y corporativa, hasta startups de cripto y compañías de seguro. Todas han buscado formas de llegar a sus usuarios de manera eficiente sin perder el contacto con ellos. En este Summit vamos a conocer los retos y desafíos que atraviesa el sector y los cambios de adaptación que ha enfrentado en los últimos tiempos. VMware ha sido un activo participante de esta transformación en todo el mundo, en diferentes industrias, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a lograr resultados extraordinarios y ser más eficientes. Ese es nuestro propósito. Estamos ayudando a decenas de clientes en la industria, en toda Latinoamérica, a mejorar sus procesos y a agilizar el desarrollo de aplicaciones modernas, a través de entornos multicloud, vCloud Foundation, Digital Workspace y Networking, todo en un ambiente de máxima seguridad. Hoy tenemos la presencia de Víctor Almandós, de IDC, experto en la industria financiera, quien nos contará cuáles son los principales desafíos del segmento. Espero que encuentren este material útil para tomar mejores decisiones. Una vez más, muchísimas gracias por participar de este extraordinario evento. Our world is different today. As leaders, you've been asked to oversee a lot of change in a short amount of time. It can feel overwhelming. And even though each of us is being asked to show up in different ways and facing our own unique challenges, we're all experiencing it together. And there's power in that togetherness. Together, with teams from across your organization, you're learning what your employees need to make the most impact and what your customers need to drive the results that matter to them. Together, with other leaders around the world, you're learning from each other how best to carry your organizations into the future. And together with VMware, you know you have a strong, flexible digital foundation to build what's needed for today and prepare for whatever comes next. Antes de iniciar con el contenido, quiero presentar a Juan Carlos Garcés, gerente general de Intel Colombia, quien nos compartirá una breve reflexión. Gracias Martín y gracias equipo VMware por invitarnos al Lead Forward Finance Summit. Es un gusto representar a Intel en este momento, en este evento, y queremos acompañarlos hoy haciendo una pequeña reflexión sobre lo que estamos viendo como infraestructura y una manera de acercarnos a este reto que tenemos de modernizar nuestra infraestructura hacia la nube híbrida que estamos viviendo. Aún antes de la pandemia, la modernización era una de las prioridades del sector IT y más de 3.500 empresas, compradores de empresas, participaron en un estudio que hicimos y el 40% de ellos lo tenían como la prioridad principal de modernización al final de 2019. Y vimos cómo el 2020 llegó y incrementó la prioridad de esta modernización. Entonces, para acompañar este foro, queremos dejarles como reflexión unas consideraciones para la evolución de la operación. Es un enfoque para una gestión proactiva que VMware e Intel venimos trabajando conjuntamente y que se centra en 3 pilares. Primero, hacer una plataforma de software y de hardware que ayude a la gestión de costos.
de las empresas y que esa evolución que le vamos a dar a nuestra infraestructura nos permita gestionar la complejidad de esta infraestructura de TI que tenemos hoy en la operación. Ayudarnos a definir la cadencia de modernización de operaciones y de aplicaciones, porque no tenemos toda la capacidad de inversión para modernizar toda la infraestructura al mismo tiempo. Dar soporte a la estrategia de despliegue adecuada para cada aplicación. No todas necesitan migrar de una vez a containers o no es factible llevarlas todas al mismo tiempo a esa capacidad. Dar soporte a la convergencia de tecnologías de información y tecnología de operaciones, que en ocasiones no se están alimentando mutuamente. Además, una gestión de riesgos. Mitigar el riesgo en proyectos de refactorización de aplicaciones. Dar poder a los equipos de desarrollo para hacer la migración adecuada de sus aplicaciones. Una seguridad que sea intrínseca en la plataforma, que no sea una adición posterior. Y un soporte a las directivas que tenemos que lograr de compliance para poder responderle a los actores gubernamentales como tenemos que hacer en un sector tan crítico como es el financiero. Y por último, una gestión de la eficiencia. Apoyar a DevOps para que logren rápidamente desplegar esas nuevas capacidades en los entornos de producción. Alinear la infraestructura con las necesidades de negocio y por último, acelerar la obtención de resultados de negocio de punta a punta. VMware e Intel son los únicos proveedores que tienen una base instalada amplia, tanto de software como de hardware, que permiten manejar estos tres pilares y darle el soporte a las empresas. Y esperamos que en la medida en que estamos recibiendo el contenido de este Summit, podamos utilizar estos tres pilares como una manera de validar lo que vamos a hacer hacia el futuro en nuestras inversiones de tecnología. Con esto, quiero darle paso a Víctor, que nos va a ilustrar en los desafíos que tiene ahorita la industria financiera y darles una calurosa bienvenida a este evento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Víctor Almandoz, gerente de consultoría de IDC para América Latina, y agradecemos a VMware por invitarnos a ser parte de esta cumbre ejecutiva sobre la industria financiera. Durante los próximos minutos haré una revisión de las tendencias de la industria, mostraré programas estratégicos, casos de uso, finalizando con algunas recomendaciones. La transformación digital. ¿Qué significa la transformación digital? La transformación digital significa aplicar nuevas tecnologías para cambiar radicalmente los procesos, la experiencia del cliente y el valor de las transacciones. La transformación digital permite que las organizaciones se conviertan en empresas nativas digitales que respalden la innovación y la disrupción digital, en lugar de solamente mejorar las tecnologías y modelos existentes. Nosotros consideramos que hay 4 pilares, que son la movilidad, Big Data, la nube, la parte social y varios aceleradores de innovación como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la robótica, seguridad de próxima generación, el blockchain, etc. Por otro lado, la transformación digital ha existido a través del tiempo en múltiples ocasiones debido a cambios en la industria, cambios de economía, etc. Lo que sucede en estos momentos es que estamos en una época de tanta tecnología, tanta evolución, que tenemos que entender cómo está ocurriendo esto y quiénes son los jugadores y los principales que están colaborando en que esta transformación digital se vea aplicada en las diferentes industrias. Para ello tenemos facilitadores. Los facilitadores iniciales, y siempre lo han sido, son los proveedores de TIT tradicionales. Ellos han estado siempre al lado de los clientes, de los bancos, proveyendo sistemas de seguridad, sistemas de online, etcétera, que han permitido que la banca esté siempre conectada con los clientes, ofreciendo los últimos servicios disponibles. Por otro lado, también han estado los desarrolladores independientes, que ya jugaban muy fuerte con los sistemas abiertos y nuevos métodos de lenguaje de desarrollo. Pero durante los últimos años apareció
un grupo de tecnólogos que le llamaríamos las fintech, o tecnología financiera, la cual es la suma de la tecnología y la innovación, que tiene como objetivo competir con los métodos financieros tradicionales en la prestación de servicios financieros. Es una industria emergente que utiliza la tecnología para mejorar las actividades en la finanza. De acuerdo a diversas estadísticas, ya en Latinoamérica existen alrededor de 2.500 fintechs startups y cada día van creciendo más. Algunas de estas fintechs han evolucionado hasta convertirse en bancos por sí mismos, que ya hablaremos de ello más adelante. Pero a partir del 2020 ocurrió un fenómeno muy interesante que, además de ser interesante, fue muy trágico, es la llegada de la pandemia. Actualmente existe tantos productos, tantas plataformas, tantas novedades que se han creado en este año y medio, que la pandemia ha servido como catalizador para que la industria se desperezara y comenzara a buscar nuevas soluciones que se adaptaran a lo que nos había sucedido. Esto es, que de la noche a la mañana la mayoría de los usuarios tuvieran que ir a recluirse en sus casas y los trabajadores dejar sus oficinas para poder atender en la misma medida, con la misma calidad y la misma seguridad a los usuarios que le venían atendiendo. A raíz de esto fue que encontramos que apareció una nueva banca. Esta nueva banca está llena de soluciones, aplicaciones, plataformas, estructuras, como ustedes lo ven aquí. Sistemas nuevos de pagos, sistemas alternativos financieros, bancas abiertas, la aparición de cryptocurrencies que se van poco a poco proliferando en el ambiente y siendo aceptadas por algunas organizaciones tradicionales, etcétera. Toda esta industria nueva, vamos a decir, la nueva banca, tuvo un aliado muy importante, que fue la nube. Durante los próximos minutos vamos a hablar un poquito más sobre la nube, porque es un factor muy importante en el crecimiento de las nuevas tecnologías. Vamos a entender un poquito más de qué consiste la nube. La nube, para empezar, consideramos que es el pilar tecnológico que más impactó en la industria bancaria. El gasto en la nube pública crecerá de 1.2 billones de dólares a 2.9 billones de dólares del 2021 al 2024. Quiero mencionar que billones significa miles de millones en el mundo latino, pero vamos a tratar de, para efectos de rapidez, de usar la palabra de billones o miles de millones en algunos casos. Está escrito en miles de millones, yo lo voy a decir como en billones. Este crecimiento de 1.2 a 2.9 en tan solo 5 años equivale a un crecimiento del 41.3%. De este grupo de países de Latinoamérica, Brasil y México, solamente los dos gastarán en tecnologías en las nubes el equivalente al 69.1% del total gasto de la banca en la nube en toda la región. Brasil tiene un 51.7%, mientras que México tiene un 48.2% del gasto del mercado en la nube. No podemos dejar de mencionar que existen otros países muy importantes como Chile y Colombia que muy pronto están creciendo a una velocidad por encima de lo normal. Ahora bien, la nube, por tipo de implementación en la industria bancaria, el total, tenemos que mencionar que para 2021, el gasto total en la nube para la industria bancaria latinoamericana para el fin de año será de 1.2 billones de dólares, creciendo para el 2024 a 2.9 billones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 41.3%. Para este mismo año, las aplicaciones con más gasto en la banca
serán las aplicaciones en modalidad SaaS. Esto es software como servicio, con una tasa de crecimiento anual del 30.3% para el periodo 2019 a 2024. Ahora bien, en el mismo periodo de 5 años, los gastos en la modalidad de IaaS, infraestructura como servicio, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 62.6%, más del doble, mientras que el PaaS o plataforma como servicio lo hará casi al 46.7% o casi 47%, sobrepasando por mucho ambos a la modalidad de software como servicio que había sido el que prevalecía hasta estos momentos. Esto significa de que la plataforma de la nube están yendo hacia el método público como servicios donde los proveedores ofrecen las plataformas simplemente las infraestructuras para que las organizaciones bancarias aprovechen de estos servicios. Ahora bien, si vamos a un modo comparativo, el gasto en TI, ya no en la nube, sino en TI en general, de hardware, software y servicios para el periodo 2020-2025, la industria bancaria está creciendo en el gasto una tasa compuesta anual del 5.2%. ¿Ok? Este es otro comparativo. El gasto en hardware y servicios, que generalmente eran los más grandes, crecerá una tasa del 3.9%. Pero el software, o sea, los desarrollos, van a crecer en una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.6%. Y este gráfico muestra cómo la línea naranja va a sobrepasar hacia el final del 2024-2025, va a sobrepasar a la tradicional área de IT de servicios. Esto nos enfrenta a una gran pregunta y a un desafío, esta tendencia, lo cual nos dice que los desarrollos de aplicaciones deberán poseer la agilidad de sus procesos soportados por nuevos métodos y procedimientos, alianzas y acuerdos con terceros para poder tener éxito. Aquí vemos que el gasto del sector bancario latinoamericano tiene un comportamiento diferente en cuanto a prioridades estratégicas. Me explico. La industria se ha visto pues en la necesidad de crear estrategias y programas que les permitiera avanzar con paso firme durante estas épocas tan difíciles. Actualmente, el gasto total en TI en la industria bancaria está creciendo a una tasa compuesta anual del 14.8 a 5 años. Y existen 3 estrategias, para mencionar 3 de las muchas que hay, que tradicionalmente habían tenido la prioridad en la banca: el compromiso con la experiencia del cliente, la innovación, escalamiento y operaciones y backup office, support e infraestructura con crecimientos del 13 al 15%. Este es como estaba creciendo el gasto en las prioridades estratégicas. Mucho énfasis en la experiencia, innovaciones, back office, toda la infraestructura que se requería para ello. Pero esto está cambiando. El rumbo de la banca está actualmente orientada a banca conectada, con 18.4% en crecimiento, pagos de próxima generación y fuerza laboral estratégicamente alineada. Entonces estamos viendo que está habiendo cambios en casi todas las áreas del sector. Ahora bien, casos de uso. Por tamaño de gasto y cuota del sector, los más grandes, ustedes lo van a ver, son los que están en la parte superior. Innovar, escalar y operar, infraestructura y soporte back office, mejorar la experiencia de los clientes, la experiencia del cliente per se, etc. Pero el crecimiento más rápido se está dando actualmente, obviamente, y lo estamos viendo que crecerá más en 5 años. Uno es optimización de precios basado en datos. O sea,
no moverse, no actuar si no hay una correlación directa entre las decisiones estratégicas de la banca con los datos que les vienen llegando a ellos. Por otro lado, los pagos corporativos y transfronterizos están creciendo enormemente con métodos más avanzados y soluciones más óptimas. La transformación de los sistemas core bancarios es uno de los aspectos más importantes en los próximos años. Y también el espacio de trabajo colaborativo e interconectado. Entonces, si utilizamos como base los gastos del sector bancario, los gastos en caso de uso, vamos a concluir que hay tres prioridades estratégicas claves. Uno es el compromiso con el cliente, la omniexperiencia. A partir de ahora, ninguna organización financiera va a tomar decisiones si antes no están en correcta alineación con lo que los clientes piden. El apoyar o no apoyar, estar alineados o no alineados con los clientes podrá significar un gran desnivel o caída o subida con respecto a las relaciones y al éxito de estos bancos. El segundo son los ecosistemas externos o extendidos, importantísimos porque con ello vamos a darnos cuenta de que la banca tiene que trabajar con un ecosistema más grande, que ahora vamos a ver más adelante, que se tiene que salir de las paredes de los bancos y utilizar las experiencias y los trabajos que ya están ocurriendo en las fintechs o otros desarrolladores. Y finalmente, el trabajo tiene que ser realizado con una eficiencia y agilidad que antes no se había visto. Tendrá que ser hecho en base a nuevos métodos, procedimientos, tecnologías que van a tener que tener el éxito en la industria. Ahora, IDC utiliza una taxonomía que es una estructuración metodológica en base a lo que se recoge de la información y datos del mundo para determinar cómo hace matching, esto es cómo cuadra nuestra taxonomía con lo que está ocurriendo en la banca, en este caso en la banca nuestra, en la banca latinoamericana. Nosotros organizamos nuestra taxonomía en base a una visión. Por ejemplo, la misión principal es, vamos a decir, la banca conectada. Y para ello hay 7 prioridades estratégicas. Hemos descrito 3 anteriormente. A esas estrategias hay programas y relacionados a esos programas hay casos de uso, como lo que vamos a ver a continuación. En este ejemplo, es un ejemplo de parte de nuestra taxonomía en donde correlacionamos prioridades con programas que se crean en la banca y estos con casos de uso. ¿Okay? Vean que en este caso hemos utilizado como ejemplo el primero, compromiso con el cliente y omniexperiencia, como uno de los más importantes prioridades estratégicas para la banca. Ahora, si tratamos de correlacionar las prioridades estratégicas y los casos de uso relevante que aquí en azul estoy representando, o sea, he trasladado el dibujo vertical a este horizontal, entonces, y lo cuadramos contra los casos de uso relevante, vamos a ver que los 3 más importantes vendrían a ser, en casos de uso, modernización de las aplicaciones bancarias, las cuales van a ocurrir con las fintech y nuevas tecnologías como el blockchain. Entonces estoy ya mencionando no solamente con quién vamos a aliarnos, sino qué tipo de tecnologías van a utilizarse. Si nosotros hablamos de blockchain, por ejemplo, estamos hablando de futuras formas de hacer transferencia de pago o contratos. Son algunos de los muchos ejemplos que puede haber para estos casos de nuevas tecnologías. Un énfasis en la seguridad, soporte y distribución de software debido a la enorme proliferación de dispositivos móviles en las sucursales de todo tipo. Tercero, la transformación de las sucursales per se para convertirse en canales de más valor, cross-selling de productos, asesoría y una mejor experiencia para los usuarios. Otra prioridad estratégica, que vienen a ser los ecosistemas externos y extendidos, la banca se dirige a la modernización de la gestión de los workloads en la nube
con modelo multicloud híbrido, con un crecimiento del 7% en 5 años. El 2021, en este año, pensamos que el gasto en procesos on-premise dentro de las organizaciones equivale al 87.7% del gasto, mientras que el de la nube pública representa tan solo el 12.3%. Esto no quiere decir que la nube pública no haya crecido. Lo que sucede es que los procesos on-premise eran enormes, pero estamos viendo un fenómeno que para el 2024 el gasto de la nube pública aumentará del 12.3 al 22.3%, creciendo con un annual rate compuesto de 39.8% comparado al 3% que será el crecimiento de la nube on-premise, de los gastos on-premise. O sea que el crecimiento de la nube es extraordinario y será extraordinario en los próximos años. En cuanto a eficiencia y agilidad, según encuesta mundial con 2.500 desarrolladores realizada en julio del año pasado, encontramos que más del 50% de las cargas de trabajo en las empresas son aplicaciones heredadas, que IDC define como software crítico, programas de software críticos para el negocio, aun cuando estos estén desactualizados u obsoletos. Las organizaciones estiman que el 40% de sus carteras de aplicaciones ya se han modernizado a un entorno en la nube, pero que en 3 años tendrán el 50% de sus carteras de carga y trabajo digitalizadas en la nube. Ahora veamos algunas tendencias y recomendaciones finales. Vamos a mostrar, por ejemplo, aquí que 1. La transformación de las sucursales va a ser trascendental en la evolución de la banca y van a convertirse realmente en canales de valor agregado para la banca en general. La modernización de las aplicaciones bancarias ocurrirá de todas maneras con apoyo de fintech sociotecnológico y utilizando nuevas tecnologías. La proliferación de fintechs en sociedad con bancos va a ser enorme, ya sea en base a adquisiciones o en base a asociaciones. Va a haber una explosión de tecnologías en la nube y la modernización de la infraestructura y con mucho énfasis en seguridad. La seguridad va a ser trascendental para el futuro. Son las más grandes tendencias que hemos visto en la banca. Okay. Ahora bien, vamos a dar algunas recomendaciones para la banca para poder terminar esta presentación. Desarrollen una estrategia en nube sólida con enfoque por etapas, con administración de nube híbrida. Y a medida que los bancos fortalecen su infraestructura digital y cambian sus operaciones más autónomas, ocurrirá una más flexibilidad, mayor rentabilidad y más resiliencia. Vuelva a capacitar al personal de los ejecutivos de IT porque va a ocurrir algo extraordinario. No van a tener que administrar aplicaciones desarrolladas fuera de los bancos y tendrán que organizar asociaciones con múltiples proveedores y con un enfoque híbrido para tener una infraestructura digital. Y finalmente, busca asociarse con empresas y de servicios que ya tengan experiencia en la orquestación, resiliencia, seguridad y ya con una creciente confiabilidad y relación con las infraestructuras digitales de los bancos. Muchas gracias a todos por su atención. Muy amable. Gracias, Víctor. Mi nombre es Octavio Duré, soy director de Ingeniería para el sur de Latinoamérica. Me acompaña Gustavo. Gustavo, ¿te presentás? ¿Cómo estás, Octavio? Mi nombre es Gustavo Yasuez, soy Solution Strategies para también la zona sur de Latinoamérica. Bien, y les queremos contar un poquito acerca de la visión de VMware en términos de cuáles son los desafíos en la industria de servicios financieros y cuál es nuestra propuesta para ayudar a enfrentar esos desafíos. Hace mucho tiempo que se viene hablando de la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital y vamos a lo concreto, lo que nos vamos a encontrar es con un montón de aplicaciones nuevas.
Aplicaciones que van a usar nuevas tecnologías, ¿no? Servicios geolocalizados, inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero lo que va a venir es un montón de aplicaciones nuevas. Se estima que en los próximos 5 años se van a desarrollar más aplicaciones que durante los últimos 40. Y la verdad es que la pandemia ha acelerado ese proceso. ¿Por qué? Porque la verdad es que la única forma que tiene hoy en día una organización de diferenciarse es a través de una experiencia digital más avanzada, tanto para sus clientes como para sus empleados. Y en particular, en el ámbito de la industria financiera, ese desafío es grande, porque hay un montón de fintechs que están desafiando a la industria y las entidades existentes, porque los clientes son nuevos. ¿Alguien se imagina a un millennial yendo a una sucursal a firmar un documento? No va a suceder. Tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos y las instituciones financieras se ven obligadas a esto. Lo mismo pasa con los propios empleados. Con Gustavo trabajamos en un banco muy tradicional en Uruguay, y la cuenta que hacíamos era que en los próximos 10 años se va a renovar todo el staff. No iba a haber gente en el mercado para atraer y retener, salvo que haya un cambio cultural y la forma en la cual manejamos el trabajo de nuestros propios empleados. Entonces, ahí vemos una serie de desafíos. Por un lado, esta competencia feroz entre las instituciones financieras y esta necesidad de incorporar aplicaciones nuevas, desarrollar aplicaciones modernas. La pandemia también ha acelerado o ha intensificado la cantidad de ciberataques. Se estima que el 51% de los ciberataques ocurrieron durante COVID a instituciones financieras. Y ahí tenemos un desafío importante, ¿no?, en términos de seguridad. Y también es cierto que el nuevo ambiente es multicloud. En una encuesta, en un estudio que hicimos en VMware, entre los CEOs y VPs de las instituciones financieras más grandes del mundo, vemos que en promedio las instituciones cuentan con 5 o más nubes contra las cuales trabajan, ¿no? Tanto la nube privada, el data center propio, como proveedores de servicios locales o nubes públicas. Entonces, ambiente multicloud, una escalada en los ciberataques y la necesidad de desarrollar más rápidamente aplicaciones modernas para diferenciarnos de la competencia son los 3 desafíos más grandes. Gustavo, ¿qué te parece? ¿Te parecen estos 3 puntos como punto de inicio para la discusión, para la conversación, y contarnos cómo VMware propone atacar cada uno de ellos? No, definitivamente. Creo que ahí dijiste un punto que creo que es fundamental y clave, porque a mí una cosa que me resulta muy interesante de toda la movida que se viene hablando de digitalizar el negocio, es que digitalizar el negocio lo que venimos haciendo en la industria hace 30, 40 o desde los años 60. No hacemos más que digitalizar el negocio, ¿verdad? Lo que está cambiando radicalmente, lo que cambió radicalmente en los últimos años ha sido la experiencia realmente del usuario como parte de esa digitalización. O sea, y te fijas, nombraste como muchos aspectos que exceden, digamos, al cliente final en esa experiencia, ¿no? O sea, como bien dijiste, el modelo en el cual antiguamente, o la generación anterior a nuestra, era atraída por un banco, tenía que ver con un gran edificio con pilares enormes, lleno de mármol y gárgolas que asusten a todo el mundo. Sin embargo, la forma en que ahora mi hijo es atraído a un banco tiene que ver con cuál es su experiencia de consumo del producto, cómo le llegan, digamos, en su día a día, ¿no? Cómo se insertan en cómo paga, cómo se inserta en cómo puede invertir, cómo se inserta en su grupo de amigos al simplemente repartirse una factura de una cena, y ese tipo de cosas. Pero el aspecto de la experiencia también va, como bien dijiste, adentro de la compañía, ¿no? Nombraste el caso de este banco que hemos trabajado, y cuando hicimos ese número era extraordinario, ¿no? Porque es cierto, en los próximos 3 años se jubilaba el 50% de la base de empleados. Y el país entero no produce la cantidad de ingenieros y gente de negocio que el banco necesitaría para, digamos, para retomar toda esa capacidad productiva, ¿no? Entonces, hay una transformación también en la experiencia de cómo retengo, cómo atraigo desde la competencia a los empleados internos en términos de cómo internamente consumo la tecnología, y también obviamente los equipos de desarrollo que son responsables de hacer esas aplicaciones nuevas que van a ofrecer en la industria. Es decir, nuevamente, cómo la experiencia nueva del desarrollador, cómo los equipos internos consumen tecnología, ¿no? Bien sabemos, y estos son los puntos claves que habló Víctor, y obviamente estamos viendo en toda la región, la velocidad del consumo de tecnología, digamos, la capacidad de consumir tecnología como el concepto de un servicio, de consumir la seguridad como un servicio, el cómputo como un servicio, y una forma totalmente distinta que veníamos manejando antiguamente, también es lo que está atrayendo a los bancos
y a otras entidades financieras está movida hacia una cloud pública, ¿no? Pero como también dijiste, lo que estamos viendo es que el mundo en general, y en particular de la banca, no va a ser un mundo 100% público, sino que va a ser un mundo híbrido, ¿no? Y ahí se plantea otra experiencia distinta de desafío, que es cuando empiezan a romperse los modelos operativos, ¿no? Donde vos tenés una experiencia de consumo de tecnología a nivel de nube, con una agilidad que el negocio pide, y después una experiencia que el negocio va a tener en una organización donde su IT interno no tiene el mismo comportamiento, entonces toda la agilidad se ajusta hacia el peor nivel de servicio, ¿no? Entonces, si no, las compañías no logran transformar también el modelo operativo y actualizar, o sí hacer un excelente right sizing, digamos, del on-prem, pero dándole capacidad y agilidad y un modelo operativo similar al público, vamos a tener un modelo híbrido quebrado, ¿no? Entonces, esa experiencia es fundamental. De acuerdo. Y ahí VMware tiene un mensaje único, ¿no? En su visión de nube híbrida, lo que permite hacer VMware es adoptar el paradigma de nube. ¿Qué es adoptar el paradigma de nube? Es adoptar un paradigma de administración de recursos de IT que es ágil, dinámico, automatizado. No es solamente usar la computadora de otro. Hemos tenido charlas con CEOs de instituciones financieras en Argentina hace un par de semanas, y yo le comentaba, digo, tenemos muchos clientes que por ahí administran sus propios recursos de IT, los del data center propio, de una manera muy primitiva, abriendo tickets y esperando semanas para que configuren una red o un almacenamiento. Sin embargo, tienen un journey to the cloud, una consultoría de alguna de los analistas del mercado, y están haciendo un uso de nubes públicas bastante avanzado. El resultado de eso es que la experiencia del usuario final es, cuando me aprovisiono un ambiente y lo gestiono en nube pública, es dinámico, es rápido, es maravilloso. Y cuando tengo que usar recursos propios, la experiencia es mucho más primitiva. Eso es lo que VMware propone unificar, ¿no? Con un modelo operativo consistente para administrar recursos de IT, no importa si están en la nube pública o en el data center privado. Y esa es nuestra visión de CMP, Cloud Management Platform, y es la plataforma VMware que hoy, a través de alianzas que tenemos con los distintos proveedores de nubes públicas, permite ejecutar la plataforma de VMware tanto en el data center propio como en el bare metal de los principales proveedores de nube pública. Sí, no, y hay un punto también adicional interesante, justo lo mencionaba también en la charla anterior Juan Carlos, es que realmente todas las aplicaciones no se van a mover inmediatamente a containers o en arquitectura moderna, o ni siquiera les hace falta, ¿no? Sabemos que sobre todo las entidades financieras hay un ciclo de vida de aplicaciones que tiene sentido cambiar a una arquitectura más moderna, llevarlo a la nube, tener un modelo híbrido, pero hay un montón de otras aplicaciones que se pueden beneficiar también de la nube, manteniendo la misma arquitectura actual, y realmente muchas de las estrategias que estamos viendo en el mundo, digamos, del sector financiero en la TAM, tienen que ver que han creado una estrategia de Journey to the Cloud, una estrategia de Cloud First, una estrategia de movilidad, pero está costando muchísimo ejecutarla, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque claro, es muy fácil moverse a la nube con aplicaciones nuevas, ¿no? Dijiste, agarramos todas las aplicaciones de la banca digital pura, y esa es muy fácil moverla. Y realmente no hace falta moverla, simplemente nacen naturalmente en la nube. Pero ¿qué pasa cuando nos perdemos oportunidades de mejoras en el negocio por tener, digamos, legados que podríamos mover mucho más fácilmente? Y una cosa importante, no solamente mover, sino tener la seguridad que lo podemos traer de vuelta al on-prem cuando haga falta, o inclusive moverlo horizontalmente entre nubes, ¿no? Cuando tengamos una mejor oferta de todos los proveedores, porque es como vos decís, no conozco ninguno de los bancos con los cuales estamos trabajando que no haya elegido al menos 3 proveedores de nube distintos, y la pregunta es, ¿qué llevo a cada lugar? ¿No? Y esa respuesta no tiene que ser solamente técnica, ¿no? No tiene que ser solamente, no, la llevo acá porque el servicio de nube X tiene mejor bla, ¿no? Sino porque económicamente me es más rentable ahí. Y cuando no lo sea, lo quiero mover hacia el otro lado. Y cuando ninguna nube lo sea, porque sabemos que en una curva de adopción de nube estamos viendo casos donde hay un punto en el negocio donde empieza a convenir volver a repatriar, digamos, cargas, esa vuelta también tiene que ser útil, ¿no? Entonces, en la estrategia de moverse, siempre decimos, ¿no?, que no es solamente importante tener un camino hacia la nube, tenemos que tener un camino de vuelta hacia la nube y tenemos que tener un camino entre nubes, ¿no? Entonces, ahí el valor que podemos aportar como compañía, tanto en la etapa de transición como en la etapa final, es muy alto, ¿no? El valor de la puerta de salida, ¿no? VMware ha sido agnóstico de hardware cuando creó el hipervisor, y hoy es agnóstico de nube. Entonces puedo llevar mi carga de trabajo de mi on-premise a una nube, de una nube a otra, y de otra nube al on-premise nuevamente, sin tener que tocar las aplicaciones. Y lo mismo ocurre para el desarrollo de aplicaciones modernas. Tenemos una plataforma de desarrollo de aplicaciones basadas en Kubernetes y en containers, que es multinube, realmente. Corre en cualquiera de las nubes, en mi nube privada o en cualquiera de las nubes públicas. Eso en cuanto a agilidad para el data center.
Gus, contanos un poquito a ver, o qué podemos conversar con la audiencia acerca de la parte de seguridad, ¿no? Aumentaron un montón los ciberataques. El otro día leí una encuesta que dice que el 97% de las instituciones fueron atacadas y el otro 3% no se enteró. No, es un tema muy interesante ese que hablas, porque justamente en este contexto que estamos hablando de multinube, medianamente on-prem, híbrido y demás, imagínate que, bueno, no sé para que te lo imagines, lo sabemos muy bien, mantener una consistencia, digamos, en la parte de seguridad, una política, digamos, o una estrategia de seguridad que sea consistente y donde la adición de un nuevo endpoint, por llamarlo, para decir cualquier servicio de nube, no plantee un modelo independiente de seguridad es extremadamente importante, ¿no? Entonces, y el otro aspecto que tiene que ver es con lo que dijiste, ¿no? Ha aumentado terriblemente, especialmente en el último año, la cantidad de ataques, y muchos, y de hecho también, si uno mira los estudios, ha crecido el tiempo en el cual se tarda en darse cuenta de que, de que ha sucedido un ataque y en resolverlo. En algunos casos estamos viendo en determinadas industrias que tienen tiempo de resolución desde la identificación hasta realmente tomar de vuelta el control completo, cerca de 200 días, lo cual estamos pensando en casi un año de que nos enteramos hasta que lo podemos resolver. Y si uno mira también los últimos estudios, en Latinoamérica en particular, el costo promedio, digamos, del año pasado, el costo promedio, digamos, de un ataque, una intrusión, ha sido de $2,5 millones, ¿no? Que si lo comparando con el resto del mundo es bajo, pero porque tenemos un mercado más pequeño también, ¿no? En el mundo está alrededor de 5 millones y algo, en Latinoamérica estamos hablando de 2 millones y medio, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? El empezar a pensar o en pensar en que la seguridad no es un accesorio, la seguridad es parte del diseño central, no solo de la aplicación, sino de la infraestructura completa. Que la seguridad es una característica y es un atributo de la infraestructura y no un agregado que se enchufa luego para cumplir con normativas. Lo que llamamos seguridad intrínseca es fundamental, porque nuevamente en este mundo de múltiples endpoints, de múltiples lugares donde van a correr las cargas, poder tener una política de seguridad que sin importar dónde estemos corriendo esa carga, la podemos llevar y llevamos con esa propia carga todas sus políticas de seguridad, genera, digamos, o produce una superficie de ataque mucho menor, ¿no? Y por lo tanto, menores probabilidades que seamos golpeados y nos den $2,5 millones de castigo. Es así. El otro día me llegó un informe de un análisis forense de un banco en Estados Unidos, ¿no? Un atacante viola la seguridad perimetral, se traslada de máquina en máquina hasta llegar a cargas críticas. El análisis forense nos indica que la amenaza permaneció dentro de la infraestructura del banco durante 8 meses. Es como si alguien entra a tu casa a robar y se lleva algo, uno se enoja. Pero si alguien entra y se queda conviviendo con vos y con tu familia y viendo qué haces y con quién te conectás durante 8 meses, el daño es ilimitado. Entonces, de nuevo, VMware ahí ofrece seguridad embebida en la infraestructura, ¿no? Intrínseca a la infraestructura. Y soluciones que te permiten desde microsegmentar la red para que la amenaza no se pueda trasladar lateralmente dentro de mi infraestructura de una máquina a otra, con lo cual el daño es muy limitado el que puede hacer si no hay traslado lateral, hasta IDS, IPS en las cargas de trabajo y en la red, ¿no? Cuando tenemos la red virtualizada. Creo que la filosofía es revolucionaria en términos de arquitectura, no es rackear distinto hardware de seguridad, ni llevar el tráfico a donde se enfuerza la seguridad, es llevar la seguridad a donde están las cargas de trabajo y donde está el tráfico. Y esto cambia radicalmente el paradigma de seguridad. Sí, correcto. Y ahora hay un punto más que la pandemia te ha puesto de manifiesto con temas de seguridad y otro aspecto de los que hablamos, que es la experiencia de los empleados o del cliente, ¿no? Acá vamos a pasar de la experiencia del cliente al empleado. La reacción que tuvieron que tener las compañías en la etapa, en estos 2 últimos años, digamos, porque esto no terminó, COVID, de repente aparecieron infinidades de endpoints remotos que estaban totalmente fuera de la red de la organización, fuera, digamos, de las políticas. Fue realmente un desafío enorme para las organizaciones, ¿no? Y esto es un mundo, y esto es una modalidad que lo que todo parece indicar que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, la idea de la seguridad también en el endpoint, en toda una gestión completa de los endpoints, digamos, tanto de los que están en sitios o en oficinas fuera de la compañía, como puede ser sucursales y demás, sino también los empleados, es otro aspecto fundamental, ¿no? Y esa experiencia de ese empleado, ¿no? Que decíamos antes de
poder consumir los recursos de IT en forma interna de una manera más ágil, para que le sea más cómodo consumir el IT de una forma homogénea sin importar si está en su casa, si está en la red, también es aplicable a si estás en las sucursales. Que eso es otro aspecto que es interesante saber qué va a terminar pasando con post-2021, ¿no? Pero veíamos claramente en toda la industria una resignificación completa de la sucursal, ¿no? La sucursal dejando de ser un punto transaccional, porque claramente el costo de transacción es muy alto y el valor agregado, digamos, es poco, y transformarlo, y todas las compañías estaban moviéndose a un modelo de menor cantidad de sucursales, pero con una función totalmente distinta, ¿no? Fue una función de cross-selling, de upselling, inclusive de negocios alternativos al típico del banco, con sociedades, digamos, utilizando ese espacio y compartiendo ese espacio con otros negocios, espacios de coworking, y espacios obviamente de asesoría, ¿no? Una cosa que es también interesante de las nuevas generaciones de cómo consumen tecnología y cómo consumen la aplicación, es que sí, son muy hábiles consumiendo el producto digital, pero la educación financiera va a seguir siendo un problema, lo era antes y lo va a seguir siendo ahora, ¿no? Tener una aplicación implica que la gente sepa cómo invertir su dinero, entonces esos puntos de captura de clientes nuevos, donde va a entrar ya por una vista distinta, y que quiere realmente educarse en cómo consumir mejor sus productos, es un poco el rol que les estaba queriendo dar, ¿no? Y ahí se plantea, digamos, nuevamente, ¿no? Cómo utilizamos ese espacio, cómo reducimos al mínimo la cantidad de tecnología que tenemos en esas sucursales para que el tiempo, digamos, de puesta en funcionamiento sea lo más bajo, el tiempo de desarmarla sea lo más bajo, que inclusive las personas que trabajan en la sucursal sean capaces de moverse, ya no estén fijas en un sitio, sino puedan moverse a los distintos espacios de colaboración que están en la sucursal, inclusive puedan llevar su estación de trabajo a otra sucursal y seguir operando de la misma forma, ¿no? O puedan crear una sucursal virtual remota en casos de COVID, ¿no? Entonces, esos desafíos de gestión de qué hacemos con toda esa tecnología, en cómo gestionamos la seguridad de estos empleados, el control de dispositivos, los nuevos casos de uso que aparecen, es un desafío también interesante que podemos cubrir completamente con toda nuestra línea de negocio basado, ¿no? en end-user computing. Bien, entonces para ir resumiendo, 3 puntos que parecen como desafío es la capacidad de poder gestionar rápidamente y ágilmente recursos de IT en cualquier nube, y eso VMware lo ofrece a través de su visión multinube y de nube híbrida. La necesidad de hacer más sólida la seguridad, y eso VMware lo resuelve a través de la seguridad intrínseca, donde metemos seguridad dentro de la misma infraestructura, y la necesidad de transformar sucursales y experiencias de usuario, tanto para clientes como para empleados, si es que lo queremos retener. Ya sabemos que la filosofía y la mentalidad, tanto de clientes como de empleados, va cambiando y ha cambiado mucho, y la pandemia no hizo más que acelerar esto. Y ahí tenemos toda una plataforma de software de Digital Workspace que nos permite implementar estos cambios. ¿Algo más, Gus, que quieras mencionar, algo que se nos esté pasando? Bueno, hay un punto, y lo último ya para cerrar, que creo que es algo que estamos empezando a ver cada vez más en comparación, son la aplicación de tecnologías realmente, no sé si la palabra utilizar es moderna, pero un poco más disruptiva, ¿no? Que tiene que ver con bueno, se está hablando mucho de blockchain, siempre muy asociado a las criptomonedas, ¿no? Pero la verdad que sabemos que en el negocio, digamos, las tecnologías como blockchain tienen casos de uso bastante más grandes o bastante más concretos e importantes y mayor impacto del de criptomonedas, ¿no? Que esto hay un espacio muy, muy complejo de entender cómo va a terminar encajando en el mundo tradicional, ¿no? Pero sí es cierto que VMware venimos trabajando hace bastante tiempo en tecnologías de blockchain y estamos ayudando a varias compañías a justamente implementar esos distintos casos de uso, ¿no? Que tienen que ver con trazabilidad, digamos, de documentación, registros únicos de personas, que tienen que ver con problemáticas, digamos, de clearing, digamos, no, clearing, digamos, tanto interno como el famoso clearing, digamos, tradicional, ¿no? Que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en compañías como la Bolsa de Australia. Entonces, estamos empezando a notar la curiosidad por cómo implementar, digamos, o cómo utilizar tecnologías de blockchain en procesos de gran valor y que puedan automatizar y puedan lograr realmente reducir los costos de transacción de muchas de esas cosas y agilizarlos. Así que es un tema que, si bien parece emergente, realmente venimos trabajando con eso hace muchísimos años
Y sí estamos empezando a escuchar ahora en la región, y creo que va a ser muy interesante lo que va a venir alrededor de eso en los próximos 2 o 3 años. Está buenísimo porque cada cliente que se acerca con su idea de blockchain o de caso de uso para blockchain, para nosotros es un wow, es cierto, tiene razón, sirve para esto, es sorprendente, hay unos proyectos interesantísimos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la atención, gracias Gustavo por la charla y nos vemos la próxima. Vamos. Hasta luego. Un saludo a todos.